texto que leímos en Juan 17, del 1 al 11. Ustedes saben que la iglesia marca su tiempo del año en distintos temas. Y que hace unos días se celebraba la resurrección de Cristo. Y que a partir de ese momento la iglesia entra en un periodo de reflexión, pero también de celebración, porque el Cristo que ha recibido a través de las Escrituras, esa palabra ha dado testimonio de que surgió de la muerte. Por eso le llamamos a ese tiempo el tiempo del Cristo resurrecto o resucitado. Pero también eso nos lleva a recordar que antes de su partida, y de hecho este es un texto que se conoce como la oración sacerdotal, porque Jesús está en la antesala de su partida, así que es un ambiente de despedida para la gente que queda atrás. Entonces, en ese sentido, esta oración nos mueve a reconocer que ese tiempo después que Jesús asciende al cielo se conoce también como el tiempo de la expectativa de la llegada del Espíritu Santo. Y a ese evento que se va a celebrar en Guayanilla este año se le conoce como Pentecostés por el hecho de darse 50 días después de ese gran acontecimiento de la resurrección y del regreso de Jesús a la vida de entre los muertos. Y hoy, como un anticipo a ese evento, quiero destacar eso. Porque un día como el pasado jueves, Jesús ascendería al cielo después de pasearse algunos días por esta tierra y allí enfrentarse a la expectativa de la gente, que era diversa, dicho sea de paso. Así que los tiempos en la vida de la iglesia marcan eventos importantes. Por eso es que los recalcamos, por eso es que los señalamos, por eso es que en nuestro calendario identificamos un tema para cada culto, porque la idea es que ese tema en particular, ese texto que reconocemos de alguna manera marque la experiencia de la iglesia. Para que cada uno de ustedes y yo sepamos que a la iglesia no se viene solo a cumplir con un programa bonito, sino que se viene además a tener una experiencia directa de transformación con el Espíritu Santo. El Espíritu que está aquí en esta mañana y que, por ejemplo, inspiró la discusión, clase bíblica, y que hizo su trabajo en la preparación de la maestra en su tiempo dedicado al estudio de esa palabra. Y que en su casa hizo también la gestión de inspirarle para que usted dijera: hoy yo voy a la casa de Dios, para hacerlo con alegría, aunque en la noche pasada no hubiese tenido un buen descanso o hubiese tenido otras dificultades, ¿verdad? O se hubiera acostado tarde por alguna razón.
Y usted estar aquí en esta mañana como está, con una sonrisa, porque está adorando al que vive. Y que lo hace porque está ante la expectativa que hemos mencionado de que el Espíritu viene a nuestra vida con cada amanecer. Y a partir de ese momento, el que vamos a celebrar el próximo sábado y también el próximo domingo en las congregaciones locales, la iglesia sería investida con el poder del cielo para asumir la enorme tarea de seguir las pisadas y el legado de aquel que la llamó. Entonces, cuando decimos que el Espíritu está aquí y que estamos ante esa expectativa y que el Espíritu desde el principio se movía sobre las aguas y que en Pentecostés dio una nueva interpretación a la palabra de Dios, eso es grande. Porque no es una reunión de un grupo de personas que decidieron pasarla bien durante hora y media en un lugar específico. No es solo eso, claro, eso está incluido, ¿verdad? Es una reunión donde al saludarnos todos nos sentimos alegres, ¿verdad? De volvernos a ver y de celebrar las cosas grandes de la vida, así como de ser solidarios en los problemas y en las tristezas. Usted sabe lo que significa, por ejemplo, para Keisla que hoy esté aquí en esta mañana con el valor que se necesita para decirle a la iglesia: esto que cargo en mi vientre, yo quiero que ustedes lo acojan como familia. Y que como ustedes han hecho en esta mañana, si no físicamente, la pueda sentir el abrazo de Dios a través de cada uno de ustedes. O como la persona que llegó enferma y lo primero que recibió cuando llegó a la iglesia fue una palmadita. ¡Qué gusto me da de verte! Y que la duda que tenía sobre un texto en particular en la discusión de la clase fue aclarada por una persona que se preparó para disertar sobre ese tema, y que a través del Espíritu el Señor, reconociendo lo que hay en nuestro corazón, como pasó con el etíope eunuco, da claridad a nuestro entendimiento y hace que la duda se transforme en convicción. ¿A cuánto les ha pasado eso? Esa es la iglesia. Esa es la vida de ser parte del cuerpo de Cristo. Y hoy lo celebramos con entusiasmo. Le decimos al Espíritu: Espíritu, ven, porque te necesitamos nuevamente con nosotros. Estuviste ayer conmigo, pero hoy te necesito más. Porque hoy sigo teniendo dudas, hoy sigo enfrentando problemas, hoy familiares míos están atravesando situaciones difíciles y yo te necesito a ti en mi vida. Mire, es un reto, es un desafío ser creyente, porque eso también incluye muchas situaciones, incluye también enfrentar muchas cosas, incluye ir en contra de la corriente de muchas otras. No es para cobardes, no es para cobardes, porque en el ejercicio de nuestro testimonio de fe, pues a algunos les importará poco. Pero usted y yo hemos reconocido en esta mañana que el Cristo resucitado, antes de irse y abandonar este mundo, dejó esta oración para nosotros. Y le dijo a su Padre: yo quiero que donde yo esté, tus hijos también estén conmigo. Y le dijo: yo me voy, pero enviaré un consolador. Y les dijo: cuando
cuando yo regrese a este mundo, su tristeza se convertirá en gozo. Y ese es el gozo que nos une a ustedes y a mí como hermanos en la fraternidad de Cristo en esta mañana. La iglesia ha vivido momentos impresionantes, pero también ha estado rodeada de incertidumbres. ¿Sí o no? También ha estado rodeada de dificultades, de tiempos de mayor duda. Sobre todo, como decíamos en la clase, y por eso yo pienso que en el obrar de Dios hay un propósito en todo, y que la clase nos iba preparando para el desarrollo de la reflexión del culto en esta mañana. Como decíamos ahorita y ahora lo afirmamos, esas incertidumbres se manifiestan especialmente cuando tratamos de capturar en conceptos o definiciones el significado de algo que es indefinible. Entiéndase e inclúyase el Espíritu Santo y cómo es que obra. Porque este mismo autor, en el capítulo 3, cuando está comenzando a hablar sobre estos temas, pone a Jesús frente a Nicodemo y le dice: mira, según es el viento, así es el espíritu. Que sopla, ¿verdad? Ese es uno de los sentidos, que el espíritu es como un viento, pero le dijo que no se sabe ni de dónde viene, ni a dónde va. Y le dijo: así es todo el que es nacido de nuevo. Hay cosas en la vida que no necesariamente tenemos que descifrar, y aún así podemos sentir la plenitud de Dios. Porque es que no lo tenemos que entender todo. Hay cosas que le pertenecen a Dios, y ese obrar del Espíritu a veces nos sorprende. Porque tenemos la expectativa de que debe ser por aquí, y el Espíritu nos dice es por el otro lado. Y nos sorprende para bien, porque conoce nuestra vida y conoce nuestro propósito. Ese Espíritu se puede percibir, sabemos que está, pero fallamos en el intento de quererlo controlar. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando he intentado querer darle instrucciones al Espíritu, he sentido el fracaso de ese propósito. Yo creo que esa es la primera etapa, amada iglesia. Aceptar que cuando se habla del Espíritu, nuestras definiciones y todas las ideas asociadas a ellas son sencillamente aproximaciones imperfectas. Pero aún así podemos disertar con profundidad de la belleza de esta enorme manifestación que la iglesia celebra en este tiempo. Y si alguien le pregunta qué es lo que espera la iglesia en estos días, usted le pueda decir: la manifestación gloriosa del Espíritu que viene a nuestra vida para darle forma, para darle claridad, para darle dirección y para transformarla. Lo más básico y que le da sentido y razón de ser a la iglesia es la llegada con poder de ese Espíritu Santo en Pentecostés. Y antes de irse, Jesús quiso asegurarle a la iglesia su presencia permanente. Y por eso elevó esta oración al cielo y le dijo lo que le dijo aquí en el capítulo 17 de Juan, que después usted podrá mirar con detenimiento. Así que la iglesia vive, amados hermanos, en esa nueva fuerza que le da el Espíritu.
y que no es como en ocasiones se suele decir que la presencia del Espíritu va a asegurar una vida sin problemas, o que la presencia del Espíritu me va a hacer inmune a las situaciones, o que me pueda librar de algún quebranto o alguna enfermedad. No, es todo lo contrario. Es que cuando atraviese el valle de la sombra, del dolor y del quebranto, Jehová mi pastor estará conmigo. No como una metáfora para declamar, sino como una experiencia que se vive cuando tenemos el Espíritu Santo. O dicho más fácil, el Espíritu, ese que nosotros celebramos hoy y que decimos que en el evento del calendario de la iglesia viene con una fuerza poderosa en Pentecostés, es el que se nos mete por dentro y nos afirma las cosas que hacemos bien y nos dirige a una y otra parte y también nos corrige cuando nos desviamos. Es el Espíritu que a través de una oración que clamamos en el nombre de Jesús puede darle dirección, puede darle protección aún en favor de otra persona que está en la distancia, como decíamos también hace unas clases, y que con ese poder, autoridad, que no es para vanagloria, sino para resaltar la presencia y el reconocimiento de Dios, yo le puedo decir a ese padre: Dios mío, me preocupa tal o cual situación, me preocupa tal o cual ser humano, y a través de esa oración hecha con fe, sentir cómo la mano de Dios dirige todas las cosas hacia el bien de sus propósitos. Así que, amada iglesia, en la víspera muy en breve de un taller de liderazgo que la iglesia ha anunciado, yo creo que también es un buen momento para reconocer que el Espíritu en primer lugar nos llama. Que ese Espíritu pone una marca en nuestra vida que nos dice: yo te he señalado a ti como un hijo del reino. Que esa marca nos distingue para bien y nos da identidad. Y en segundo lugar, que ese Espíritu en medio de la duda, en medio de la opinión que podamos tener de nosotros mismos, ese Espíritu nos dice: es que yo te he escogido a ti y a nadie más. Eres tú, y que a través del ejercicio de la iglesia pueda seguir edificándose en amor, aunque al mismo tiempo siga experimentando fragilidad, para que se cumpla en ella lo mismo que le dijo a uno de sus hijos cuando le pidió a Dios que quitara de su vida aquel aguijón. Y el Espíritu le dice: ¿lo recuerdan? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Entonces, cuando nos sintamos débiles, sepamos que es cuando más fuertes somos. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón.